Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Buendía, de la Licenciatura de Administración de Empresas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del grupo LD4. Yo voy a hacer lo que es el tema, bueno, en esta ocasión nos toca lo que es el tema de la actividad 10, que son relaciones colectivas de trabajo. Bueno, vamos a comenzar. En detalle, ¿qué es el contrato colectivo y el contrato de ley y cuáles son sus diferencias? Ahora hablaremos del contrato colectivo de trabajo y bueno, pues es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno y varios patrones, o pues también podría ser uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones de trabajo en una o más empresas o establecimientos. ¿Cuál deberá ser el contenido de este contrato colectivo? Pues bueno, precisamente deberá celebrarse por escrito y deberá contener nombre, domicilio de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarquen, duración o expresión por ser tiempo indeterminado o por hora determinada, duración de la jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, montos de salario, capacitación, adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimientos, las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, las estipulaciones que resulten necesarias para satisfacer las necesidades laborales de las partes contratantes. ¿Cómo puede llegar a ser esto formal? Bueno, pues en primera instancia debe celebrarse por escrito, debe hacerse por triplicado, entregar una copia a cada una de las partes, un ejemplar, eh, y bueno, pues depositarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Bueno, posteriormente vamos a hablar de lo qué pasa cuando pues, precisamente el patrón tiene la obligación de celebrar un contrato colectivo. Bueno, pues cuando el patrón emplee trabajadores miembros de un sindicato, tiene la obligación de celebrar cuando lo soliciten un contrato colectivo de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa si se llega a negar? Bueno, pues si se llega a negar, los trabajadores podrán ejercer el derecho a huelga previsto en la Ley Federal del Trabajo. El contenido del certificado de registro del contrato colectivo, pues definitivamente debe tener lo que es nombre de folio del expediente, datos de identificación de las partes celebrantes, domicilio buzón electrónico de cada una de las partes, ámbito de aplicación del contrato, fecha de la última revisión, que es muy importante, y periodo de vigencia de contrato colectivo y su tabulador. Acá hablaremos de lo que qué pasaría si llegáramos a tener una terminación o cómo se terminaría el contrato colectivo de trabajo. Bueno, por mutuo consentimiento, previa aprobación de la mayoría de los trabajadores, terminación de la obra, cierre de la empresa o establecimiento, siempre y cuando, bueno, pues este último se aplique de forma exclusiva en el establecimiento, ¿no? Ahora, posteriormente, pasamos a una parte muy importante que es cómo legitimizar el contrato colectivo de trabajo. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral verificará que haya hecho de conocimiento de los trabajadores su contrato colectivo de trabajo y que en este cuente con respaldo de la mayoría de los trabajadores mediante el voto personal libre y secreto. El proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo se refiere además a la revisión de los contratos colectivos existentes que deberá llevarse a cabo una vez durante 4 años posteriores a la entrada en vigor del decreto del 1 de mayo de 2019. Posteriormente pasamos a lo que es el contrato de ley y bueno, pues vamos a dar este tema así muy breve. En México solo existen 7 contratos de ley, que es lana, radio, televisión, sedas y fibras artificiales, sule, géneros de punto, azúcar, lostrones, elásticos, encajes, cintas y etiquetas. Son prácticamente esos giros a los que se puede aplicar un contrato de ley, con lo que se busca que los acuerdos tomados por la industria permean a todos los trabajadores del sector. ¿Qué es el contrato de ley? Bueno, pues es celebrado celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades. Muy a grosso modo vamos a hablar de lo que es el tema del contrato colectivo de trabajo, las diferencias y el contrato de ley. Bueno, en el colectivo de trabajo su duración es por tiempo indeterminado, es contrato de empresa, se firma con solo un patrón, no requiere convención, inicia su vigencia con el depósito del contrato en la Junta Federal o local de conciliación y arbitraje, revisión integral de
se da, bueno, pues cada 2 años, 60 días antes de su vencimiento. La revisión salarial se da 30 días antes de su vencimiento, se declara obligatorio en la empresa y sus sucursales. Se puede convertir en contrato ley. ¿Qué nos dice el contrato ley? Que bueno, pues su duración es por 2 años, es un contrato de industria, se firma con varios patrones, requiere convención, inicia su vigencia con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La revisión integral se da cada 2 años, 90 días antes de su vencimiento. La revisión salarial se da 60 días antes de su vencimiento. Se declara obligatorio en una o más entidades federativas. Es superior al contrato colectivo de trabajo, incluso borra la autonomía de voluntad. ¿Cuáles son precisamente, bueno, son esos puntos de los dos contratos que se manejan? Pasamos posteriormente a lo que es el fundamento legal y concepto de derecho de huelga. Aquí hablaremos precisamente de las condiciones para el ejercicio del derecho de huelga. Es agotar los procedimientos de conciliación o mediación antes de decretar una huelga, realizar una votación sobre la huelga y obtener apoyo mayoritario antes de declarar la huelga. Un periodo de notificación previo a la declaración de la huelga. ¿Cuál es el procedimiento para iniciar una huelga? Bueno, los requisitos es cumplir con el estatuto, comunicación 5 días antes al MTPE y empleador, efectos y suspende obligaciones contractuales. Y bueno, pues vamos a hablar de los tipos de huelga. El artículo 123 nos dice que bueno, pues se contemplan dos tipos de huelga, que es una lícita y ilícita. ¿Cuándo es lícita la huelga? Bueno, pues en nuestra Carta Magna, en el artículo 123, en la fracción 18, indica que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Y posteriormente la huelga será declarada ilegal o ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecutan actos violentos contra personas o las propiedades cuando ésta se decrete, y esto lo vemos en el artículo 29 constitucional.